Habemos más de 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo. Para la igualdad de oportunidades en el trabajo, requerimos entornos inclusivos donde se valoren nuestras contribuciones y logros. Para esto es necesario promover ofertas laborales accesibles en diversas plataformas y etapas de postulación. Capacitar al personal de contratación en prácticas inclusivas, diseñando procesos de entrevistas y evaluaciones que incluyan el uso de lengua de señas, braille y sistemas alternativos de comunicación. Proveer herramientas tecnológicas que faciliten nuestro desempeño laboral, tales como lectores de pantalla, subtítulos, lectura fácil, entre otros. Fomentar nuestro desarrollo profesional y técnico, como también nuestras oportunidades de promoción y ascenso, teniendo en consideración la interseccionalidad entre género y discapacidad. Asegurar contratos equitativos e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Utilizar la flexibilidad laboral, respetando nuestros ritmos para el desempeño de las tareas. Garantizar nuestro acceso a la seguridad social y seguros médicos. Promover la accesibilidad universal a los espacios físicos, información y comunicaciones. Establecer canales accesibles de denuncia por discriminación, maltrato o acoso. La inclusión laboral es un compromiso de todas y todos. Construyamos juntos sociedades más justas e inclusivas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Ok, acá es una invitación que tenemos desde las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y un poco lo que hemos venido trabajando. Me gustaría saber qué les pareció este video. Bueno, la idea, yo les he dicho, siempre poder tener insumos para ustedes que puedan estar llevando a cabo este trabajo. Voy a bajar un poquito la presentación para ver si las veo. Ahí sí. Ya. ¿Qué les parece? ¿Cómo venimos respecto de esta temática? ¿Tenemos un entorno inclusivo? ¿Qué dicen ustedes? Ayer nos quedamos con una pregunta de reflexión, ¿qué es lo que haríamos, verdad? Para poder cambiar. ¿Se me cayeron o están ahí? Yo estoy Yo acá. estoy en el ascensor. Allá. La pregunta de ayer era con respecto a qué haríamos para tener entornos más inclusivos, Sí, sí. pero relacionado al puesto de trabajo actual o en general. En general, yo creo que tenemos que visualizarnos que no siempre vamos a estar en la misma empresa, que vamos, Claro. pero ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería como nuestra... Yo lo que poco y nada veo es el sistema Braille. No lo veo en realidad en casi ninguna parte de la... No sé si es porque es una zona más rural, pero al menos acá, ni siquiera aquí. Si acá, por ejemplo, los baños, hay un baño que es por convenio nos solicitan que sea para personas con discapacidad, y a ese baño yo le coloqué un cartel con un logo de discapacidad y a él le hice yo el sistema Braille con imprimí la hoja de oficio, la metí dentro de una funda y le hice con alfiler las letras. Entonces, al pasar el dedito, se siente el sistema Braille, pero no hay nada. Qué buena idea, Bárbara. Sí, es que entre la hoja y la funda queda más. Queda el levantadito para tener Claro, el. Claro.
súper buena idea, una buena práctica y algo simple. ¿Cuánto te costó hacer eso? No, ya eso va también lo que es la carrera, las ayudas técnicas que uno puede hacer. Yo lo vi más por ese lado, es como una ayuda técnica. Sí, claro. Y posibilita, sin tener un tremendo despliegue de recursos, ¿no es cierto? Posibilita que efectivamente las personas puedan acceder al baño y sepan dónde está sin tener esa hora de tener que estar preguntando ni nada y brindarle más autonomía. Porque igual imagínense cada vez que uno tiene que preguntar por algo súper simple, ¿dónde está el baño? Es como que a uno ya le da vergüenza, entonces ir que además te muestren dónde está, que es más complejo. Entonces cosas así pequeñas como las que tú hiciste hacen grandes cambios. Así que súper. ¿Qué otra cosa más? Yo sé que la Pati en este momento no está con pega, pero me imagino que igual puedes visualizar qué cosas crees tú que podríamos hacer dentro de un entorno inclusivo. No sé si Stephanie puede hablar, pero... No, yo he pensado, bueno, mi experiencia siempre ha sido como harto taller, harta relatoría, que en realidad desde, bueno, mi enfoque ha sido siempre desde algún programa de gobierno y que en realidad dentro de las orientaciones técnicas yo jamás he visto algo que sea como, a no ser que sea dentro de una oficina de discapacidad o de algún programa en particular, pero no he visto ninguna orientación técnica enfocada al tema de la discapacidad o de la inclusión, pensando en los mismos, en los materiales que se entregan o en los PPTs que uno puede elaborar, como que desde ahí, desde la creación de lo metodológico, yo creo que falta harto, porque lo primero que uno se le viene a la mente es como la adaptación física, pero también desde lo metodológico. No sé, mi último trabajo se basaba en compras colectivas a través de una plataforma de internet que era muy poco amigable y que ahora pienso, en realidad, teníamos gente con discapacidad visual o personas en silla de rueda que obviamente no... De parte de todo el procedimiento, desde la compra online hasta la entrega Ujú, de los productos. Nada era enfocado pensando en la inclusión y menos en la discapacidad. Entonces, también desde lo teórico, empezando de lo teórico, ujú. pensando para la ejecución. ¿Y qué se te ocurre que, por ejemplo, si tú volvieras a estar en alguno de estos tipos de trabajo, qué crees tú que podrías hacer que no, que está entre comillas a tu alcance? Porque obviamente el presupuesto del Estado, ¿no es cierto?, siempre va a ser acotado y te van a decir que no hay plata, pero ¿qué es lo que crees tú? Porque tú decías desde las presentaciones, ¿no es cierto? En base a lo que hemos visto, ¿qué crees tú que se pudiese incorporar? No, lo que hablamos como el tema de los contrastes, del tamaño de las letras, porque ahora estoy pensando, no sé, alguna presentación llena de texto, que ni uno a veces las ve muy bien, para que apoyo a veces para uno, para el relator, pero ni uno a veces las ve muy bien, que sea más amigable. Igual ahora hay como a través de internet, hay acceso más fácil como para poder crear subtítulos para hacer como cápsulas audiovisuales dinámicas sin mayores recursos. No necesariamente hay que comprar un software. Hay herramientas gratis por internet donde uno le puede poner un subtítulo, hacer la letra más grande. Em, Eso, desde como lo operativo dentro de lo metodológico. Mm, perfecto. Entonces, podemos hacer cosas que no son tan complejas y que pueden representar, sin lugar a dudas, un cambio, ¿no es cierto? Y que es parte de lo de la invitación que nosotras queremos hacerle, que ustedes puedan ir no solo conociendo de esto, sino que qué es lo que pueden ustedes desarrollar. O sea, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que, sin lugar a dudas, hoy día, teniendo esta nueva mirada, este nuevo enfoque, yo no digo que antes no la tuvieran, pero me refiero a que hoy día ya conocen un poco más de lo que se está dando, cómo podemos hacer, tenemos más herramientas. En función de eso, la idea es que procuremos efectivamente hacer un cambio que permita que tengamos en los espacios en los que estemos algo mucho más inclusivo. O sea,
tú decías el tema de hacer clase. Yo creo que cada vez que hacemos clase o que estamos desarrollando, independiente de lo que estemos hablando, pero tenemos la oportunidad de instalar el tema. Entonces, yo les he comentado, yo hago clases, yo soy docente y creo que es una tremenda vitrina. O sea, cada vez que estamos en algún espacio podemos partir con otras personas, podemos invitarles a que efectivamente esto se lleve de buena manera a cabo, invitar a que, ¿qué es lo que podemos hacer? A reflexionar, a poder sensibilizar. Siempre tenemos esa opción. Muchas gracias. No sé si Stephanie puede hablar. Sí, sí, bueno, sí se pueden a llorar niños porque estoy en pediatría. Em, Mira, la verdad es que una de las primeras cosas que hice, y ¿por qué empiezo a hablar de las primeras cosas? Porque esta empresa donde estoy tengo que empezar con las primeras cosas, ya porque en Ujú, realidad no hay nada. ¿Ya? En otras empresas he claro. podido hacer otro tipo de cosas porque ya ha estado más avanzado. Pero una de las primeras cosas que, por ejemplo, que hice es dejar un baño universal. ¿Ya? Yo le puse baño universal porque no me gusta hacer estereotipos. Entonces, universal. Pueden ser hombres, mujeres, Sí. personas con discapacidad. Entonces, universal. Y eso Ujú. también ayuda mucho a... Es como que cambia la cara y toda la gente me decía, ¿y por qué universal? Porque al principio yo llegué y lo cambié. No le dije a nadie. ¿Y por qué universal? Porque puede ser cualquier persona, porque puede ser una persona que quizás tenga problemas de movilidad, o puede ser un hombre o una mujer, o en realidad puede ser cualquier persona porque es universal. Y todo, entonces, hacer ese cambio sin decirle a nadie Mm. fue como súper entretenido, porque la gente te dice, oye, Teddy, ¿por qué universal? Entonces ya la gente ya pues, entonces cuando después le preguntaban a ellos por qué universal, ellos respondían y yo escuchaba y ahí me da risa, porque yo de repente llegaban clientes y le decían, oye, ¿por qué tenía un baño universal? Y él decía, no, lo que pasa es que nosotros, y ahí y se unían como y de a poquito, pero con cuestiones súper chiquititas que a mí no me costó nada, o sea, ponerle universal en vez de una foto de típico de un hombre o una mujer, ponerle universal. Po. Claro, Ya, sí, que puede ser. ahora, por ejemplo, en mi caso, no tengo ni siquiera un baño donde puedan acceder bien. Entonces, bueno, hay que ver también con personas que tengan problemas de movilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ver cómo se puede hacer eso y si no, bueno, pedirle al vecino al frente, que es otra de las empresas del grupo, y decirle, oye, préstame tu baño que tiene universal. Eh, y otras cosas que estuvimos haciendo ya cuando estábamos más avanzados, además, por ejemplo, en Ameco hicimos el tema, la chica ¿cómo se llama?, de capacitación, ¿ya? Ella obviamente sabía lengua a señas y ella le enseñó entonces a varias personas y hizo un curso y varias personas se incorporaron, inclusive desde las faenas, se incorporaron al curso y los, ¿cómo se llama? Y les hicimos una premiación porque ella puso ciertos niveles, po. Y fue Mm. súper entretenido. Y dentro de los regalos que nosotros hicimos fue que era no un tipo de adhesivo de una persona que tiene, mira las cosas, que tiene problemas también, ¿cómo se llama? Auditivo, pero ¿Ya? además tenía poca visión, ¿ya? Y él hizo unos autoadhesivos para los teclados, donde cada letra se ve la letra atrás, pero también se ve la mano, cómo se hace la letra en lengua de señas, ¿ya? Entonces, Mm. fue súper entretenido. Después, cuando los Súper regalamos, buena idea. después todo el mundo quería, así como, Steffi, ¿dónde los conseguimos? Ya, yo compro y compré así como por mayor para darle a todo. Y todo el mundo tenía. Entonces, son pequeñas cosas que llaman la atención. Eso me gusta, que como que sean disruptivas, ¿ya? Y Mm. que pregunten, que tengan la necesidad de preguntar. Eso, Sí, eso me gusta hacer claro. en general. No, eso es súper bueno y poder incorporar efectivamente todos estos espacios, porque acá ya estamos en las últimas clases y la idea es que podamos ir haciendo esta bajada, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ya tenemos todo esto, pero la idea no es que nos quedemos solo con lo conceptual, sino que cómo vamos a llevar a cabo todos estos conocimientos, cómo lo vamos a integrar.
integrar sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que vamos a tener ciertas personas que a lo mejor no le van a encontrar ni un sentido y van a creer que es una tontera lo que le estamos planteando. Ah, ya, pero ¿y para qué? Y otra vez se te ocurrió una... Entonces, tenemos que procurar instalar el tema, que las personas conozcan, porque yo ya les he dicho, esto mucho obedece a que hay desconocimiento. Entonces, a partir del desconocimiento, yo no quiero acercarme a algo que no conozco. Entonces, prefiero, no, o sea, es que déjame aquí tranquilito en mi zona de confort y que les tiene que hacer sentido. Y para que les haga sentido, nosotros tenemos que efectivamente hacer mucho más de sensibilizar. ¿Y cómo sensibilizamos? Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos? Y hay distintas estrategias. Vamos a ver algunas ahora, pero es importante que lo tengamos en consideración que desde lo visual podemos hacer mucho. Y ustedes han planteado alguna de esas alternativas. Entonces, vamos a continuar. Aquí. Ahí está. Ok. ¿Por qué fallan las iniciativas de inclusión? Principalmente porque son acciones aisladas. Hacemos una cosa y no tiene una congruencia, no tiene un hilo conductor. Entonces, ya sí se hizo esta intervención, sí, qué entretenido, qué bueno, pero no genera un impacto porque eso no es una seguidilla de cosas que tengan un objetivo, porque además nos falta compromiso de parte de los liderazgos, y por eso yo les decía, es importante que incorporemos los liderazgos inclusivos y que demos cuenta de la necesidad. Y eso no solamente a partir de las jefaturas, sino que a partir de todas las personas que sabemos que pueden ejercer algún tipo de liderazgo. Y eso desde los sindicatos, asociaciones de funcionarios, desde cualquier parte en que nos paremos y vamos a ver que hay alguien que puede generar un cambio de opinión y que después les voy a mostrar un video que a mí me encanta, cómo se empieza a contagiar, cómo hacemos esto. Y para eso tienen que haber líderes que vayan guiando este proceso y tenemos que apalancar recursos desde ahí. Entonces, por otro lado, ¿por qué no se integran a la gestión organizacional? Es del departamento, pero no es una gestión que es de toda la empresa, no es algo que esté presentado como parte de nuestro eje central. Y por otro lado, que ya lo hemos conversado, se entiende muchas veces que la contratación es inclusión. O sea, yo ya contraté, ya cumplí, listo, con esto estoy. Y eso está muy por lejos de lo que buscamos hacer cuando estamos haciendo inclusión. Entonces, ¿qué es lo que nos falla? El que no se gestione. Por eso es tan importante que tengamos un plan. Y ese plan sustentado en el diagnóstico, porque ¿cuáles son las 3 unidades de competencias que tiene que cumplir un gestor o gestora de inclusión? ¿Cuáles son las 3 UCL, unidades de competencia? Diagnóstico, plan y capacitación. Diagnóstico, plan y capacitación. Son las 3. Eso repítanlo como loro porque es parte de su quehacer. Sí o sí van a tener que hacer un diagnóstico y para eso vamos a hacer un levantamiento de toda la información. Después tenemos que traspasar todo lo que levantamos en términos de información, ya sea documental, ya sea a través de encuestas o a través de nuestra observación. Entonces vamos a hacer ese levantamiento y lo vamos a plasmar en el plan. Y el plan, dentro de eso, también va a incluir las acciones de capacitación. Cuando ustedes den el examen, les van a pedir 3 acciones de capacitación. Y esas 3 acciones de capacitación tienen que tener, ¿qué cosas? Al igual que cuando hacemos el plan de inclusión, tienen que tener un objetivo. ¿Para qué lo voy a hacer? Debe tener un público objetivo, debe tener quién va a ser responsable, cómo lo voy a hacer, la metodología. O sea, es importante que vayamos integrando todo esto en nuestro quehacer. Ok, entonces tenemos que las principales causas por las que fallan las iniciativas de inclusión
porque estamos haciendo cosas sueltas, porque no hay un compromiso, o porque no se integra, o porque nos enfocamos solo en la contratación. Entonces, cuando hablamos de una estrategia de inclusión, tenemos que tener claro que es un conjunto de acciones y que no son al azar, que son planificadas. ¿Y qué es lo que buscamos con ellas? Reducir barreras. Estas barreras que enfrentamos, como ir al baño, como el que yo no pueda ver una presentación y necesite escucharla. Hoy día, yo creo que les comenté, yo hago una de las cátedras que hago es de neurofisiología y estuvimos viendo cómo trabajar desde lo multisensorial. Entonces, yo puedo desarrollar iniciativas que vayan en esa línea. Yo puedo desarrollar, por ejemplo, y les voy a mostrar, no sé si les voy a, pero después les voy a mostrar. Por ejemplo, lo que hacían estas chicas era que hicieron para distintos aprendizajes, porque estábamos viendo cómo desde los distintos sentidos podemos aprender, que yo no solo tengo que hacerlo a través de lo que estoy hablando, sino que yo también puedo tener experiencias que sean, por ejemplo, desde el que yo incorpore el mensaje, lo que me están diciendo a través de ciertos aromas. Entonces, contaron un cuento y en el cuento iban haciéndolo interactivo. O en otro espacio estaban hablando de la polinización, porque tenían que elegir entre ciencias, lenguaje y matemática. Estaban hablando desde la polinización y en la polinización entonces pusieron de esta, no se llama papel, de las típicas burbujas, ¿no es cierto?, que uno tiene y que sonaban. Entonces, cuando iban explicando el proceso, iban poniéndole sonido. Entonces, nosotros también podemos pensar un poco más allá, fuera de la caja, de qué forma yo voy a hacer no solo atractivo, sino que pueda estar incorporado lo que yo estoy promoviendo con todos nuestros sentidos en atención. Entonces, tenemos que buscar es que estos conjuntos de acciones nos permitan reducir las barreras, de qué forma lo voy a hacer, que promueva la participación, y acá súper bien cuando ustedes plantean el que no es solo el área de recursos humanos, no es solo la jefatura, toda la organización. Por lo tanto, yo puedo tener un comité de diversidad, puedo tener un comité de inclusión, y ahí invito a participar a todas las personas que quieran, y pensamos de forma conjunta qué estrategia podemos desarrollar. Podemos plantear, esto se usa también en otros espacios, las comunidades de práctica, que no sé si las conocen. ¿Comunidades de práctica? Comunidades de práctica. ¿Cómo así? No, yo no las conozco. Las comunidades de práctica es cuando tú te reúnes con personas con que tienes ciertos intereses en conjunto y van aprendiendo de forma conjunta. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa la inclusión. ¿Sabes que a mí es un tema que me gusta, me llama la atención? Y nos juntamos y vamos aprendiendo y nos vamos educando entre todos y todas. Entonces vamos planteando temas que, por ejemplo, un club de la lectura. No sé si han participado alguna vez en un club de la lectura. Se trae un libro, ¿no es cierto? Y se comenta ese libro. Las comunidades de práctica un poco surgen a partir de eso. Y las comunidades de práctica, yo no les estoy hablando en términos comunitarios, sino que se desarrollan al interior de las empresas. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que existen barreras porque hay adultos, hay personas adultas que tienen una brecha generacional respecto de la tecnología, tienen cierto temor y por lo tanto vamos a juntarnos un grupo que no son necesariamente los que son los encargados del área informática. Nos juntamos un grupo y vamos aprendiendo y vamos viendo cómo cada quien va aportando en ese espacio. Entonces, si nosotros lo hacemos respecto de la inclusión, podemos decir quiénes se interesan y qué acciones podemos ir desarrollando de aprendizaje y que después se los vayamos traspasando al resto. Eso implica que sí o sí, de partida, es un grupo de interés, de a quienes les interesa ciertos temas. Segundo, que permite que vayan sacando documentos que a lo mejor puedan compartir con el resto, que vayan sacando productos que nos sirvan para que no solo estén participando, sino que nos permitan ir reduciendo estas barreras, pero también generando cambios. Porque
surge desde ellos o ellas quienes conforman esto. Entonces es bien entretenido. Les voy a compartir después material de cómo funciona una comunidad de práctica. Eso está eh, desde la organización, desde cómo nos planteamos una nueva forma de ir rompiendo ciertas situaciones que en el fondo lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando yo no sé cómo hacer esta tabla dinámica en Excel. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes hacer tú y vamos, ¿no es cierto?, compartiendo, mira, yo la tabla dinámica la hago así, esto es lo que yo aprendí, pero mira, y vamos intercambiando información. Pero estos son grupos que se reúnen. Y estas comunidades de prácticas se pueden hacer dentro del horario laboral y se reúnen para poder trabajar respecto de una determinada materia. Incluso, por ejemplo, cuando hay que elaborar determinados productos. Google tiene esta estrategia instalada, ¿no es cierto?, de que tienen no solo espacios que son maravillosos, sino que también propicia de que se vayan reuniendo y sacando ideas en común. Y eso a partir del el autoaprendizaje. Es súper interesante. Entonces, pueden generarse comunidades de práctica. Eh, Generar cambios que sean sostenibles, parte de una estrategia de inclusión. Y esto implica que sea sistemática, que tenga, ¿no es cierto?, un proceso, que sea medible. Todas las metas, ustedes conocen el acrónimo de las metas, ¿o no? No, No. Yo siempre cuando enseño las metas, se los voy a escribir acá. Tienen que ser medibles, específicas, en un tiempo oportuno. Esto porque es un acrónimo, por eso se lo estoy poniendo así, para que quede No es que me esté saltando un espacio sin... eh, tienen que ser alcanzables y susceptibles de realizar. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que plantearnos, cuando nosotros hacemos una acción y vamos a planificar una estrategia, tenemos que trazarnos las metas. Y las metas requieren que tenga no solo un sistema, así que sea medible, sino que sea sostenible también en el tiempo. Pero pensemos la meta, es algo que yo puedo medir, tengo que tener un indicador. Esto a la base de todo, cualquier meta que nos queramos trazar. Tiene que ser medible. ¿Cuál es el porcentaje? Yo quiero aumentar no solamente cumplir con un 1%, ¿no es cierto?, sino que cumplir con otra. eh, ¿Qué es lo que yo me voy a trazar como meta? Quiero generar una mayor sensibilización, pero eso es muy ambiguo. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, tiene que quedar medible, tiene que ser específica. Yo tengo que trazar, entonces, no solo hacer sensibilización, sino que yo lo que busco es que las personas puedan conocer más respecto a la materia y por lo tanto puedan tener un trato más acorde a lo que a lo que se espera. Entonces, eso lo voy a hacer en un tiempo oportuno, porque si yo no señalo cuándo, lo voy a hacer, sí, y que te vaya bien, pero no trazamos nada. Entonces, en un tiempo oportuno, ¿cuándo lo voy a hacer? De aquí a un año, y por eso nosotros hacemos una carta Gantt. Tiene que ser además alcanzable. Yo no puedo trazar como meta el que, a propósito que andan en el espacio, ¿no es cierto? Y tenemos gente por allá que yo diga, yo quiero hacer inclusión y, ay no, yo en todos los espacios quiero ser súper inclusiva. Entonces quiero que, eh, que también se incluyan en los viajes al espacio. Es algo que yo podría hacer en lo que voy a tener alguna injerencia. O sea, bueno, si tengo un contacto en la NASA, si tengo contacto con una empresa y no sé, y soy amiga a lo mejor de Katy Perry, hay distintas formas, pero es algo que yo puedo alcanzar a hacer, es algo que efectivamente lo voy a conseguir, porque si no, no solamente me voy a frustrar, sino que no va a tener ningún efecto alcanzable. Y por otro lado, tiene que ser susceptible de realizar. Ya, tengo contactos en la NASA, pero yo quiero hacer inclusión también en Marte.
hay vida en Marte no es susceptible de realizar. Entonces, cuando pensemos en toda la estrategia de inclusión, tenemos que tener claro que nos vamos a planificar para poder reducir las barreras, para promover la participación de todas las personas que componen no solamente los liderazgos, tenemos que buscar el apoyo de nuestros líderes, pero también necesitamos que todas las personas participen y para eso tenemos distintas instancias. Podemos generar, como les decía, una comunidad de práctica, podemos tener espacios en los que podemos crear un comité, ustedes el nombre que quieran, pónganse todo lo creativa que se imaginen y más. Pero como buscamos generar que sean estos cambios sean sostenibles, tengo que trazarme adecuadamente las metas. Y las metas tienen esta consideración que yo les acabo de poner este acrónimo. Les sirve para todo, el tema de las metas. No sé si, bueno, ustedes me decían que no lo conocían. ¿Les hace sentido? Sí, por supuesto. No sé, pues, cuando hace alguna planificación, carta o algo, también busca que sean medibles, que se puedan realizar, después ver cómo, con qué verificador, etcétera. Súper. Entonces, ahí es importante, como les decía, que yo se los dejo como también parte de lo que tenemos que ir revisando, porque decimos, ya, no, yo me voy a trazar tal meta, pero no hacemos este paso, no pasamos por este sedazo, y es súper importante. Entonces, tiene que ser sistemática, tenemos que hacer de forma continua, tiene que ser medible, tiene que ser sostenible en el tiempo. Por supuesto que siempre mejorándola. Y acá vamos a ver que vamos a requerir de distintos niveles de intervención. Niveles de intervención individual, sobre todo porque a lo mejor si estamos trabajando así como lo hemos revisado con un compañero o compañera que tiene cierta resistencia, lo vamos a trabajar con esa persona para que cambie sus actitudes y a lo mejor hacer el que tenga y adquiera mayores conocimientos. Pero también lo tenemos que hacer en términos de equipo, el equipo que está recibiendo a esta persona con discapacidad. Y ahí en términos de las relaciones que voy a establecer, en términos de la comunicación, ¿no es cierto? Voy a intervenir respecto de cómo nos estamos comunicando y por eso el plan de comunicación que hemos visto anteriormente, y en términos de convivencia también. Pero por otro lado, además de individual, además del equipo, yo necesito plantearlo en toda la organización, porque no sirve que yo tenga a lo mejor un ambiente espectacular dentro de mi equipo de recursos humanos si no estoy haciendo cambios en toda la organización. Si es que no he cambiado la política, si yo no he dicho no, cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación. Si yo no lo he planteado, si no está a la base, difícilmente yo voy a poder decir, bueno, sí, esto es algo que se tiene que hacer. La organización tiene que hacerse partícipe. Tengo que cambiar ciertos procesos y esto implica que también vamos a modificar nuestra cultura organizacional. Entonces, las estrategias son efectivas cuando actúan en estos tres niveles, a nivel individual, a nivel de equipo y a nivel organizacional. Considerémoslo, esto ya lo hemos venido revisando, lo estamos cada vez especificando más y acotando más a lo que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, nuestras estrategias de sensibilización, ¿qué buscan? Cuando hablamos de sensibilización, buscamos cambiar las creencias, buscamos generar una conciencia al respecto, pero que eso nos lleve a que se movilicen las cosas. No sacamos nada con que eso no lleve a una acción. Entonces, dentro de eso, vamos a encontrar también qué tipos de estrategias podemos utilizar. Talleres participativos, podemos hacer charlas, podemos hacer campañas internas, podemos utilizar testimonio, podemos generar algún convenio con alguna organización que venga a hablarnos de la temática y que nos cuente cómo ha sido su proceso, porque pues seguramente, así como la Stephanie decía, y nosotros tenemos esta empresa que es de la empresa que es del grupo, eh, en esta empresa no hemos hecho nada, pero en la empresa del lado, que es del mismo holding, sí se han hecho cosas. Entonces yo puedo pedirle a alguien de la empresa, y no necesariamente a una persona con discapacidad, yo le puedo pedir a alguien cómo ha sido su proceso, que nos cuente qué es lo que han tenido que hacer, qué estrategias han desarrollado, y nos pueden compartir. Y desde ahí se nos pueden ir ocurriendo más cosas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Así como todas las otras campañas internas, las distintas charlas que se puedan realizar. Yo les decía, hay charlas que podemos hacer
tanto online, que las podemos hacer, o campañas internas a través de los típicos emailing, o podemos hacer distintas acciones. Entonces, para que lo tengamos claro. Y vamos a ver este video. Me encanta hacer figuras. Una bola de papel, una ave. ¿Ves alguna diferencia? La diferencia está en los ojos de quien mira. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ves? No soy yo quien no te ve. No soy yo quien no te escucha. El obstáculo no soy yo. La discapacidad solo existe por culpa del entorno. ¿Te lo explico con manzanitas? Si en lugar de obstáculos hubiera facilitadores, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si todos nos tratáramos como iguales, con los mismos derechos, entonces no hay discapacidad. Todos somos igual de diferentes y tenemos los mismos derechos. La discapacidad no es incapacidad. No seas tú quien haga que lo sea. Juntos por nuestros derechos. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3 por todos mis compañeros que no veo. Ya te descubrí. Estás a mi derecha. No se vale, tú tienes oído biónico. No nos hagas diferentes, mejor haz la diferencia. En una ciudad incluyente donde todos disfrutemos los mismos derechos. Tristeza, alegría, tristeza, alegría, miedo. ¿Te parece divertido? Pues no lo es. No es un juego, las discapacidades psicosociales existen y como se trata de una discapacidad invisible, quienes la sufran son incomprendidos y rechazados por la sociedad. ¡Infórmate! ¡No los dejes fuera! ¿Te lo has imaginado al revés? Yo sí.
La inclusión nos toca a nosotros. Que en todos lados quepamos todos. El único sentido de la sociedad es que ganemos todos y juntos. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Nos unimos? Queremos una ciudad donde quepamos todos y vivamos felices. Una ciudad incluyente en la que entendamos que la diversidad humana es parte de nuestra riqueza. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Queremos una ciudad en la que cada uno de sus habitantes podamos desarrollarnos en condiciones de igualdad y equidad. ¿La construimos juntos? ¡Juntos por tu bienestar! Ciudad de México, capital social. Ok. ¿Qué les pareció el video? No, súper bueno como para lo que hablamos de sensibilizar y mientras iban hablando, también yo iba pensando en tema de las ciudades, de cómo están diseñadas, las casas. Bueno, me ha salido un poco del tema ahora que me cambié de Sí. casa en esta población o villa. Hay distintas casas que están adaptadas para personas con discapacidad. Son de un piso y tienen las rampas. Pero yo pensaba, quizás los diseños de las casas ya deberían venir quizás para todos adaptados, porque ahora nos pasa una situación particular de la abuela de mi pareja que se accidentó, la van a tener que operar y estamos viendo quién la va a cuidar, dónde la vamos a tener, porque las casas de segundo piso, el acceso al baño. No se puede, no se puede que alguien que temporalmente tenga que estar en una situación de discapacidad. Imagínate alguien que es una situación permanente. Es complicado y como decía, va más allá de solo el acceso físico, pero eso es como lo mínimo, lo básico son las barreras físicas, entonces ya lo que es más lo actitudinal, lo cultural, y como todo tema también que respecta al género, la diversidad o lo distinto, lo cultural, la idiosincrasia es muy difícil, como lo veíamos como el iceberg. En la punta va a estar lo estético, lo visible, pero para abajo al final son años de cambios culturales que son generaciones que no va a haber realmente un Y que cambio. hasta que no nos toque, no vemos la necesidad, ¿verdad? Y para mí me cambió Porque mucho toda mi situación que pasé 2 veces, sobre todo el tema del acceso a la silla de rueda. Es terrible no poder tener una vida normal andando en silla de ruedas, o sea, pedir ayuda para cosas que son cruzar una calle que no deberían ser, que supone que ahora por obligación todas las plazas, todas las calles deben tener esa bajada que corresponde, pero los autos se estacionan donde quieren, está todo roto, los baches, los baños. Una vez me tocó ir a un baño, una Copec, creo que fue en San Francisco, Mostazal, que no pude entrar al baño, me tuvieron que entrar a ese baño, no, alguien contaba la otra vez y yo también quedé encerrada en el baño para discapacitados. Era absurda el diseño que tenían, era absurdo, no se podía hacer nada ahí. Entonces, igual este video, y uno piensa, porque al final son las nuevas generaciones que uno dice, no se hacen mucho problema, no encuentran lo diferente entre siendo niños. Es uno ya que después con la distinta experiencia, crianza o forma, va añadiéndole cosas más negativas al vivir, al relacionarnos. sí, claro. Muchas gracias, Patti. Bárbara, bueno, Estefanía está en el médico. Bárbara, no sé si quieres comentar algo. No es habido la Bárbara.
Quisiera que un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Es... es poder... a ver qué es lo que dice en el chat. Ya, estás escuchando. Perfecto. Lo que yo les decía es que en este proceso que nosotros vamos a estar haciendo constantemente sensibilización, tenemos que buscar estrategias. Y por supuesto que tenemos que generar esta conciencia. Porque en general, ¿cuáles son los errores frecuentes cuando hacemos sensibilización? Es que lo hacemos desde un enfoque asistencialista o que se hace en actividad absolutamente aislada, que hay un exceso de teoría y hay una falta de seguimiento. Entonces, a lo mejor hacemos charlas súper bonitas, pero no hay un cambio real al respecto. Entonces, tenemos que propiciar que esto sí genere un cambio, que sí hagamos un seguimiento porque tenemos que ir evaluando, por eso hacemos este plan, que no hagamos tanto de teoría, sino que poder instalar los conceptos desde cosas súper simples. Y aquí yo les quiero mostrar un ejemplo. Yo no sé si les comenté, pero yo fui dirigente Scout muchos años. Y una de las claves que usábamos para los juegos es la clave Zenith Polar. No sé si la conocían, pero acá les quiero invitar a que nos pongamos en los zapatos y que podamos utilizar esta clave, que es la Zenith Polar. ¿En qué consiste? No sé si la alcanzan a ver bien. Les voy a poner acá, les voy a ampliar un poquito. Aquí. La clave Zenith Polar consiste en lo siguiente, que las letras, por ejemplo, acá la C pasa a ser la P, la E pasa a ser la O, la N, si yo tengo una N dentro de la letra, pasa a ser la L. La I pasa a ser la A, la T pasa a ser la R. Y a la inversa, si yo tengo una P en el texto, pasa a ser la C. Y si alguna no está dentro de este cuadrante, se mantiene la misma letra. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por ejemplo, acá tenemos creatividad, ¿no es cierto? La palabra creatividad sería la C se cambia por la P, la R se cambia por la T, la O se cambia, o sea, la A, acá está la A, se cambia por la I y así. Entonces, la idea es que ustedes puedan descubrir la siguiente palabra. Si quieren, escriban Zenith Polar o la ponen acá, pero tienen que descubrir esta palabra. Vamos a ver cómo les va. Me avisan cuando la tengan. Me voy a silenciar. No sé si, bueno, la Stephanie seguramente como está en el medio. Bárbara, si terminaste de atender, ahí lo puedes ir haciendo y la Patti lo puede hacer y esperamos que el Stephanie lo pueda hacer.
¿Existe esta palabra? Ya, según yo que ya la tengo, pero no sé. Sí, existe, existe. Ya. Lo vamos a ver ahora. Escríbela en el chat. A ver cómo, Bárbara, tú no sé si puedes, lo pudiste hacer. Debe estar todavía con gente. No logras descifrarla. Bueno, recuerda que, por ejemplo, acá la O es la E, la N es la L y así. Vamos a dar un par de minutos para ver si te da Bárbara ahí la palabra. Es una palabra larga, es como supercalifragilísticoespialidoso. ¿Ya, Bárbara? Me rindo. Ok. Esta palabra efectivamente es tal cual como lo puso acá, pero aquí vamos a volver. Mm, ya. Tal cual como puso la Patti, es electroencefalografista. Y es una palabra que existe, que nadie es capaz de pronunciar bien de primera, digamos, pero es un oficio. Y este es un oficio que es el que se dedica, es un profesional que se dedica a hacer la exploración neurofisiológica de la actividad cerebral durante el sueño. Entonces, y esta es la palabra más extensa que tiene la RAE. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Preguntarán ustedes. ¿O no se lo preguntaron? Porque les estoy hablando del electroencefalografista. ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre por qué podemos estar haciendo este ejercicio, no? De descifrar a este señor. ¿Pero Yo les voy a contar. de lo que hace o
al rol del electroencefalografista. ¿No? ¿Por qué estamos descifrando esta palabra? Porque nadie se pone en el lugar del pobre electroencefalografista. Nadie lo sabe pronunciar, nadie lo entiende, nadie sabe lo que ¿Cómo se hace. sintieron? ¿Cómo se sintieron al tener que descifrar esto? La Bárbara se frustró y dijo, ya, se rindió. Le fue difícil de codificar, de descifrar. Cuando hubo que pronunciarla, eh, ¿cómo creen que se siente entonces una persona que tiene alguna discapacidad intelectual, una deficiencia, está mal ahí, antiguo, intelectual, que está en una situación similar? ¿Cómo creen que lo percibe cuando le entregamos algo que es indescifrable para ella? Entonces, es un poco ponernos en los zapatos. A nosotros nos resultó difícil el poder hacer este cambio, pero ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene una discapacidad intelectual y que nosotros, en vez de utilizar un lenguaje claro y simple, utilizamos un lenguaje muy rimbombante y que propicia una barrera? ¿Sí? ¿Qué les pasó? Yo, por ejemplo, lo asocié a 2 puntos. Uno, ¿Ya? el hecho de entender el concepto y asociarlo a ciertas patologías para poder también entender a la persona. Y lo otro, reflexionar y ponerse en el lugar de la persona que tiene alguna discapacidad a nivel neurológico. Ujú. Sí. Y en mi caso, a través de la forma solucionar el problema, también lo puedo extrapolar al tema de los sesgos, porque ya cuando iba por la mitad, yo asumí y terminé la palabra. Ya, cuando ya ¿Ya? iba en yo dije ya, electroencéfalo, entonces pasa lo que hemos hablado de la discapacidad, que uno, el sesgo o el prejuicio termina ya poniéndole la etiqueta quizás antes de, porque yo había pensado en electroencefalograma o en electroencefalia, pero no grafista. Entonces también ahí me descubrí que estaba terminando antes de con lo que yo ya conocía. Completando la información. Sí. Entonces, bueno, la invitación con esto, y esta es una forma de hacer sensibilización distinta, porque lo que hacemos es que los situamos en que tienen que hacer algo que es complejo, en el que tienen que desarrollar un ejercicio en el que efectivamente tenemos que descifrar en un código que no entendemos, y un poco lo que viven a diario las personas con discapacidad. Entonces, lo podemos hacer. Nosotras en otras capacitaciones, por supuesto que acá las hacemos online, pero en otros espacios que hemos hecho capacitaciones, lo que hacemos es que vamos a los espacios y llevamos una silla de ruedas. Y, y les decimos que ahí está la silla de ruedas, ahora vean cómo, si ustedes pueden pasar por estos espacios, si pueden. Entonces, podemos buscar estrategias para poder situar a las personas desde la empatía. Recordemos que podemos tener una empatía desde lo emocional o desde lo cognitivo. Entonces, que la persona se sitúe desde ahí y así hacemos una sensibilización que no está solo en la teoría, que está en el hacer, en el sentir, en el conectarme con el otro. Y eso puede ser una serie de estrategias. Entonces, que vayan todos alineados con lo mismo. ¿Les gusta el ejercicio? Mucho, yo creo que me quedó el cerebro ya colapsado. Mucho ejercicio. ¿No habían visto este tipo de ejercicio? Yo conocía el sistema, no sabía cuál letra cambiaba a cuál, porque mi hijastra va a Scout y siempre anda escribiendo ahí con este sistema, pero en realidad nunca le había prestado atención cuál letra cambia a otra, la verdad. Ujú. Entonces, es una forma que podemos usarlo con cualquier código, con el que a ustedes se les ocurra, pero no estamos ni usando ni braille ni nada, nada que esté relacionado con el tema y lo podemos extrapolar a esta situación. Entonces, buscar estrategia. Entonces, ¿qué claves son necesarias de considerar en una sensibilización efectiva que sea experiencial, que sea vivencial, que sea participativa, que esté en el contexto de la organización en la que estoy? Porque a lo mejor
yo tengo muchas ideas, pero también tengo que adecuarme y situarme en el contexto, tanto es una organización nueva, así como le pasa a la Stephanie, es una organización extranjera, es una organización que no lo ha desarrollado nunca, es una organización familiar, estoy dentro de un espacio público. ¿Qué es? Entonces tengo que contextualizarme de acuerdo a la organización y de ahí adecuar. Yo no puedo hacer la misma capacitación en todas las partes. No puedo hacer de la misma forma cada una de las capacitaciones porque depende de las personas a las que yo voy a orientar. Y lo mismo la sensibilización, sobre todo la sensibilización, debe estar relacionada en función del contexto. Y ya les decía, tiene que ser continua en el tiempo. Porque acá lo que debemos considerar es que la emoción siempre nos va a movilizar más que la información. Nos vamos a quedar más con lo que sentimos, con la percepción, con la emoción que me trajo oye, y a lo mejor desde el ejercicio, hice este ejercicio y era en este código, y eso lo vamos a asociar, pero vamos a tener una forma distinta de. ¿Qué otras formas se nos ocurren de hacer sensibilización? Acá hay algunos ejemplos. Simulación de barreras, análisis de casos reales, testimonios de personas trabajadoras, ejercicios de sesgo. ¿Qué otros se les ocurre? ¿O cuáles han puesto en práctica ustedes? Si es que lo han hecho. A ver, que el otro día propuse como cuando había que hacer un ejercicio, pero me imagino que puede ser simulación de barreras, que yo decía como el día de o el ponte en mis zapatos, como hacer, Sí, pero eso sería como simulación de barreras, ¿o no? sí, 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 simulación de barreras, puedes hacer como ejercicios de sesgos también. Acá, por ejemplo, yo, los testimonios de las personas, principalmente de ¿Ya? las personas con discapacidad que entregan su testimonio de cómo ha sido, no sé, por lo que les cuesta encontrar trabajo o cómo se han desarrollado dentro de las empresas. Ujú. Entonces, podemos hacer testimonios y esos testimonios los puedes grabar y los puedes poner en distintos espacios o los puedes mandar por mailing, pero cuando son usuarios y usuarias a los que tú quieres sensibilizar o quieres hacerlo a través de las empresas, porque tú vas a hacer intermediación, entonces ver todas estas instancias que nos pueden servir para nuevamente sensibilizar, pero que no pueden ser aisladas, deben estar dentro de una estrategia que yo me voy a plantear para poder desarrollarla. Entonces, trabajar con equipos diversos, porque aquí nos presenta un desafío, porque la diversidad puede generar dos cosas, puede generar innovación o también puede generar un conflicto. Y eso va a depender de cómo nosotros lo vayamos manejando. Y lo que nosotros queremos es que propicie la innovación, que propicie que la diversidad amplíe la mirada de los distintos equipos de trabajo. Y por eso necesitamos trabajar en ello para que pueda tener que sea este desafío y no desde el conflicto. O si es desde el conflicto, que el conflicto después lo podamos traspasar a que este conflicto nos dé como resultado un cambio, porque el cambio organizacional va a ir de la mano de un conflicto, sin lugar a dudas. Entonces tenemos que considerar que eso va a ser un desafío que tenemos que enfrentar. Y por supuesto, esto va transversalmente, porque recordemos este concepto de la interseccionalidad, ¿no es cierto?, donde tenemos un cruce. Podemos tener tipos de diversidad, desde la discapacidad, género, de la edad, de la cultura, desde la neurodiversidad, y la diversidad no es solo visible, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir haciendo patente esto. ¿Y cuáles son las principales tensiones que existen en los equipos cuando son diversos? Es que a lo mejor vamos a tener problemas de comunicación. Ya a la base, por el hecho de ser persona, se genera, porque las relaciones interpersonales, no todas las personas entendemos lo mismo. Ya hay un libro que creo habérselos comentado 1000 veces, Los Cuatro Acuerdos, no suponga, no, eh, tendemos en general a suponer, tendemos en general a hacer suposiciones
tendemos a completar mucha información y nos tomamos las cosas a personal. Entonces, eso va dificultando nuestra comunicación, nuestras relaciones. También vamos a tener ritmos de trabajo que son absolutamente distintos. Vamos a tener prejuicios y vamos a tener una falta de comprensión. Y eso es algo que tenemos que desde ya pensar cómo podemos ir enfrentando estas situaciones. Trabajar en nosotras la frustración, porque probablemente no todo va a salir y nosotros creemos que es espectacular la intervención que se nos ocurrió y puede que no genere el mismo efecto. Pero para eso yo después tengo que medir y hacer el cambio correspondiente. Entonces, tengo que brindar una seguridad psicológica. ¿Y esto qué implica? Que debo propiciar un ambiente donde las personas puedan opinar sin miedo a que si yo digo algo me van a tachar de que no, que estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Vamos a hacer una lluvia de ideas, pero esta idea no la puedes decir. No, tengo que generar que efectivamente las personas puedan opinar sin sentir que se les va a ridiculizar, que no se va a considerar, poder dar esos espacios que se sientan respetadas solo por el hecho de ser personas, porque acá recordemos que una de las cosas que hemos instalado es que toda persona, por el hecho de ser persona, merece un trato digno. Entonces, tenemos que estar estableciendo constantemente el respeto entre todas las personas y tener claro que también nos podemos equivocar y que no pasa nada, porque es inherente al ser humano equivocarnos, es parte de nuestra humanidad. El punto es que si nos equivocamos, tenemos la posibilidad de rectificar nuestro error, señalarlo de partida. Me equivoqué, lo siento, a lo mejor te dije minusválido y fue porque se me pasó, porque estoy acostumbrada y lo lamento mucho. Y eso va a significar que voy a aprender y por lo tanto, sí, me equivoqué, pero ya sé que la próxima vez no tengo que señalar de esta forma. Y eso va a ser la base de que tengamos un equipo inclusivo. Pero también es importante que si no tenemos seguridad psicológica, no vamos a tener inclusión, porque las personas no se van a atrever y no se van a lanzar a este cambio que nosotros le estamos invitando. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que considerar para que estos equipos diversos, normas de convivencia claras, cómo nos vamos a tratar? Más allá de la ley Carin, mucho más allá de la ley Carin, ¿cómo queremos marcar nuestra cancha? ¿Cómo lo vamos a hacer? Generar y propiciar espacios de diálogo. Es importante que tengamos espacios en los que podamos exponer nuestras ideas, podamos exponer las situaciones que nos vamos dando cuenta que se van suscitando a partir de que vamos haciendo este trabajo. Hacer mediación de conflictos, que es importante, que como les decía, sin lugar a dudas vamos a tener conflictos. Entonces, mediar estos conflictos y utilizar ahí, hay distintas estrategias que se pueden utilizar, están las técnicas de Harvard, hay varias más que se pueden utilizar para mediar los conflictos y desde ahí trabajar en ellos. Y tener siempre una comunicación inclusiva, y eso requiere que tengamos un lenguaje inclusivo en nuestro quehacer constantemente, porque vamos a ser el punto de partida, tenemos que ser el ejemplo y debemos, por lo tanto, manejarnos siempre desde el lenguaje inclusivo y comunicar con todo lo que hacemos, porque cuando comunicamos no solo lo que decimos, sino que también cómo actuamos, qué hacemos, nuestras caras, nuestra expresión, nuestro mensaje corporal comunica mucho más que nuestras palabras, y eso ya lo hemos revisado anteriormente. Entonces, cuando hablamos de la comunicación inclusiva, el lenguaje claro, respetuoso, evitar suposiciones, no, es que yo creí que yo pensé que, el validar distintas formas de expresión, porque probablemente no nos vamos a comunicar de la misma forma, y no todas las personas comunicamos igual, y eso es parte de la diversidad. Y desde ahí entonces podemos hacer el parafraseo para poder ir rectificando si la persona o corroborando que la persona está entendiendo lo mismo que yo le estoy comunicando y a la inversa, que yo entendí efectivamente lo que la persona me quiso comunicar. Entonces, hacer la comunicación inclusiva. Y acá también es importante el rol del liderazgo dentro de los equipos diversos, porque esto va a propiciar que se facilite más la participación, que se puedan gestionar los conflictos de manera adecuada, que se pueda promover el respeto y que además se puedan modelar las conductas inclusivas. El modelaje es la mejor forma en que nosotros podemos enseñar.
Si nosotros les decimos que tenemos que ser inclusivos o inclusivas y no lo hacemos, no va a servir de nada. Entonces, el liderazgo define la experiencia que va a tener el resto del equipo. Y ahí es importante, como les decía, que los líderes o las lideresas sean partícipes siempre en todo el proceso y no solamente quienes están en la plana mayor. Por otro lado, ustedes como gestoras de inclusión van a tener que ser capaces de diagnosticar, ¿no es cierto?, las brechas, porque las 3 UCL, diagnosticar, hacer el plan y hacer las capacitaciones, el plan de capacitación. Entonces, tenemos que diagnosticar cuáles son las brechas, tenemos que ser capaces de diseñar estas estrategias, acompañar la implementación y evaluar los resultados, porque ustedes van a ser articuladores organizacionales, ustedes van a ser quienes van a guiar este proceso. Y esto requiere que cuando diseñamos las estrategias tengan un objetivo, una acción concreta, un público objetivo y un indicador de éxito, que es parte de lo que ya hemos venido realizando anteriormente. Entonces, ¿qué ejemplo de estrategia? Un objetivo, mejorar la participación en equipos diversos. ¿Qué acción vamos a hacer? Vamos a implementar reuniones que sean inclusivas con apoyos visuales. ¿Y qué indicador? El aumento de participación en las reuniones. Entonces, acá es súper simple. Nuestro objetivo es que podamos mejorar. El lobby no nos va a servir. Y aquí entonces vamos a dejar un tiempo para que podamos hacer una actividad aplicada. Y vamos a diseñar una estrategia de inclusión que tenga, ¿cuál es el problema? Acá, tal como lo estamos viendo acá. ¿Cuál es el problema identificado? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, la acción concreta y el indicador? Y después vamos a ver si esto cumple o no. Lo voy a dejar acá. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Están aquí? ¿O me caí? Relacionado a cualquier caso, así como no solamente enfocándose en el puesto de trabajo que tenemos hoy día. Lo pueden hacer en lo que ustedes quieran. Puede ser aplicado en el puesto de trabajo, puede ser libertad de acción. Lo voy a dejar acá. Bueno. La idea es que podamos ir poniendo en claro cuál es el problema que identificamos y todo. Les voy a dar. Silenciar. Ya, he vuelto, salí del médico, por si acaso. Pero te haya ido bien. Ha sido un millón de exámenes y medicamentos, pero bueno, pero lo importante es que está bien.
Qué bueno, me alegro. Estamos, Stephanie, no sé si puedes ver, pero estamos diseñando acá súper simple el ejercicio. Se lo voy a mostrar. De todas formas, es una estrategia simple. ¿Cuál es el problema? Una estrategia de inclusión. Que identifiquemos un problema, una acción concreta y un indicador. Por ejemplo, acá tenemos que nuestro objetivo es mejorar la participación de equipos diversos, la acción es implementar reuniones inclusivas con apoyos visuales y el indicador es el aumento de la participación en las reuniones. Entonces acá, muy simple para que lo puedan hacer. No sé cómo va. Ok, ya, gracias. Este ejercicio ya como que ya se parece mucho a uno que habíamos hecho antes. Sí, hemos ido haciendo, pero ahora lo vamos a ir, lo estamos aterrizando con lo que hemos incorporado ahora. Entonces, vamos a ir porque en definitiva lo que más van a tener que hacer es tener claro cómo hacer un plan. Entonces, ahora lo vamos a considerar como una de las estrategias. Lo vamos a pasar por otro filtro. Hicimos otro ejercicio que después para que lo revise, te lo voy a dejar acá pegado. El de Zenit Polar, ¿Sí? sí, yo era scout, así que lo ocupaba. Ah, Y ya, así que vi al tiro cuando vi que la Bárbara, o sea, la Pati lo respondió, dije, ah, eso mismo es. pero eso es una forma que les estaba comentando que es bueno para poder hacer. Gracias. ¿A ti? ¿Sí? ¿O fue la Bárbara que me habló? No, yo no. Ah, ya. ¿Cómo vamos? Este es cortito, porque vamos a hacer una revisión a partir de esto. ¿Ya están listas? Sí, pero así como muy básico lo dice. ¿Sí? Sí, esa es la idea, que no sea muy complejo. A ver, dale. Le puse que el problema era una baja participación de los jóvenes en actividades artísticas culturales al aire libre. Y la acción concreta era crear un festival de la inclusión en donde obviamente había que tener el tema de acceso, rampa, que fuera una explanada, y en el caso que, porque era como un festival musical de películas y todo, ¿Ya? que estas películas tuvieran los subtítulos, tuviera todo lo que ya hemos visto de ajuste. Y el indicador, puse el número o porcentaje de jóvenes que participan, no me puedo, hasta ahí no me llegué. Está Eso. perfecto. Ya. Vamos a hacer la revisión a continuación. Súper. Muchas gracias, Patti. ¿Bárbara o Stephanie?
Mientras que contestan, vamos a hacer la revisión del tuyo, Pati. En función de eso, ¿es algo que es aplicable, es medible y genera un cambio? Lo que tú presentaste. Sí, Ya. A todos sí. no sé si genera un cambio real porque es como una acción en particular, pues no es algo que va a quedar como implementado, pero puede dar pie para. Que Ok. puede ser de sensibilización y que ahí crear una estrategia futuro, algo más permanente. Pero es Ya. medible, aplicable y no sé si genera un cambio real propiamente tal. Aquí, ¿qué es lo que debiéramos hacer para que pueda generar un cambio real? No sé, pensando que esto es como una acción cultural, quizás los centros culturales o las casas que realizan esta actividad lo tengan como una, como una política permanente, o sea, que ya esté dentro de su plan de acción, de su planificación, que esté incluido siempre, no solamente hacer el Festival de la Inclusión, sino que en todos los tipos de actividades culturales. Ujú. Porque recordemos que es importante que cuando nosotros hacemos una sensibilización o hacemos una estrategia, tenemos que considerar que esto requiere el que nosotros tengamos cambios que sean sostenibles, que no vayamos haciendo más, que sea sistemática. Entonces, para que pueda ser una estrategia, no es solo una acción, sino que tienen que ser varias acciones encadenadas. ¿Sí? Pero está bien, esa es la línea. Ahora, el punto es que esto tiene que ir acompañado de más acciones que permitan que la estrategia sea sostenible en el tiempo. Pero súper. Gracias. Bárbara, Stephanie. Mire, por mi parte, lo voy a asociar, por ejemplo, a un caso de hoy día. Me tocó atender Ya. un joven con TEA y era muy introvertido. Me costó muchísimo que hablara. Tenía poco ánimo, seguro él no estaba medicado, pero o sea, no hablaba nada, nada, nada. Le hice muchas preguntas y me costó mucho entablar una conversación con él. Entonces, como que el problema en este caso sería, por ejemplo, las personas con discapacidad, en el caso con autismo, que les dificulta, por ejemplo, no sé, comunicarse y que se tengan que enfrentar el día de mañana, porque yo también lo vi como una problemática, cómo él se va a enfrentar a una entrevista De laboral. trabajo. Claro. Entonces sería como, por ejemplo, acciones concretas, no sé, se me imagina como entrevistas con preguntas más claras o, no sé, posibilidad, no sé, de apoyo de algún profesional de inclusión dentro de la misma empresa que lo pueda atender a él. Ujú. Y lo mismo, seguir con lo mismo de hacer como charlas de sensibilización en cuanto a inclusión dentro de la empresa, como para que se preparen en el caso de que tengan que atender a un joven con TEA, específicamente este joven que tiene muy poca comunicación. Y en los indicadores lo vi como hacer ajustes razonables, pero que estén, no sé, implementados desde este caso y que vayan con continuidad. Ir ampliando como más ajustes razonables según sean las necesidades de cada caso. Y eso. Ujú. Súper. Muy bien. Lo mismo. Tener en consideración, ¿es aplicable? ¿Es medible? ¿Y esto genera un cambio real? Yo siento que sí. Sí, quizá a Ya. lo mejor implementar lo que decía, pues más acciones para que hayan como, no sé, pues, más estrategias para utilizar. Pero sí generaría un cambio real porque al menos yo me encuentro, no sé, pues con esa problemática en este momento de cómo lo hago, a no ser que, por ejemplo, le pedí, no sé, el contacto de su red de apoyo y tratar de conversar con la red de apoyo para ver cuáles son los otros intereses que va a tener, pero el punto sería, no lo visualizo enfrentándose ante una entrevista laboral ahora de momento. Quizás es un sesgo mío, quizás él va a ser totalmente diferente al momento que lo entrevisten, pero hay Claro. que prepararlo igual. Ahora, para eso dentro del material que está disponible en la plataforma, no sé si han podido ingresar, pero dentro del material que está disponible en la plataforma hay un manual
que es hecho para las empresas, para todo este proceso, o sea, no para la empresa. Está hecho un manual para poder preparar a las personas para las entrevistas. No sé si lo vieron. Yo sí estuve revisando los materiales, pero no he llegado a ese todavía. E incluso Ya, me costó ingresar, pero ingresé con el root sin el dígito verificador, porque ya. Sí, anotaba tiene que ser. completo. Sí, ya. Ok, entonces, eh, de todas formas, lo voy a revisar en la plataforma y si no se los voy a compartir. Pero justamente para eso, para poder preparar a las personas para enfrentar una entrevista de trabajo. Así que súper bien. Stephanie, no sé cómo vas, si estás en tránsito. Sí, voy en tránsito, por eso no podía hablar, iba en el ascensor en todos lados. Eh, Ya. Mira, la verdad es que, no sé, la verdad es que estoy todavía pensando en qué estrategia tomar para que esta empresa donde estoy empiece a pensar en temas de inclusión. Mm. ¿Ya? En estos momentos lo más fuerte es que les van a cobrar una multa del puerto un buque, que entre Mm. paréntesis ya se la cobraron. ¿Ya? Hace como 2 años atrás ya les cobraron la multa. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hice ahora? Recién me permitieron que hiciéramos un formulario para hacer recién el levantamiento dentro de la empresa de los temas de personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Porque más Mm. encima la gente desconoce, entonces en estos momentos estamos como levantando información, ¿ya? Para recién después hacer sensibilización de estos temas, porque ni siquiera tenemos idea si tenemos personas con discapacidad en nuestra organización. No sé si se acuerdan que A la lo otra vez mejor tienes y ya cumpliste. de hecho, o sea, inclusive yo creo que sí cumplimos. Yo tenía un compañero al lado que no me había dado cuenta, les conté, porque tenía la mano casi no la movía y él hizo súper hábil en esconder ese tipo de cosas. Entonces yo un Mm. día me senté al otro lado y me di cuenta, porque le vi la mano que no movía, ¿ya? Y le conté y le dije, oye, ¿a ti te ha ocurrido esto? Y me puse a conversar con él, porque ya teníamos un poco más de confianza. Me dijo, ¿sabes qué? No. Claro. Y yo le dije, ¿y no te tinca? Así como, me dijo, oye, ¿sabes qué? Sería súper buena idea, en realidad. Si tú me ayudas, hago los trámites, ningún problema. Me dijo, ah, ya. Fue así como súper rápido. Listo. Y ya Claro, está. pero de esas personas yo he visto muchas en la faena, ¿ya? Y yo veo, por ejemplo, hay un chico en la faena que, que tampoco le faltan dedos, por ejemplo. Entonces, él Mm. la mano la mantiene en el bolsillo, ¿ya? Entonces no se le nota, Va a pasar piola. pasa piola. Y un día, no me acuerdo qué pasó, y se equivocó de mano, entonces sacó, y claro, tiene solamente 2 dedos, lo de los pinzas, ¿ya? El dedo gordo y Mm. el índice. Y, y ya, yo, obviamente, si él quería, ¿cómo se llama?, esconderlo, bueno, no le iba a decir nada porque más encima estábamos con mucha gente, pero y así hay muchas personas, ¿me entiendes? Y el Sí, día de claro. hoy no tenemos a casi nadie, o sea, no hay nadie, entre comillas. Entonces, Mm. yo creo que ese va a ser mi desafío, por lo menos, empezar a visibilizar y a empezar a ayudar y decir, oye, y esto es normal y los trabajadores tienen un súper buen desempeño y no tienen absolutamente nada que ver con su discapacidad, Mm. ¿ya? Y por ahí ya empezar a crear cosas y a cuántas personas llegamos, un KPI, ya, cuántas personas, porque nosotros tenemos también una asistente social en la faena, ¿ya? Para que empiece a hablar, pero si es que no se abre el tema, si es que no se pone encima de la mesa, no existe. Entonces, por eso yo le decía, Mm. porcámoslos encima de la mesa y empecemos a Por preguntar. Y supuesto. vamos a hacer una encuesta que no era nada que ver, ni me acuerdo de qué era la encuesta. Y dentro de esa encuesta de gestión de personas, por dónde vivía y no sé qué, por los temas de transporte, preguntaron también si es que, ¿cómo se dice? Si tenía algún tipo de discapacidad, si necesitaba algún ajuste. Mira, por ese lado lo dejamos, por si necesitaba algún ajuste razonable. Ya, Mm. si quieres acércate a nosotros y no sé qué y bla, bla, bla. Eh,
eso, como por ese lado ingresamos, por el ajuste razonable, al trabajo. A ver si resulta, y si no, bueno, tendremos que buscar otra metodología para ahogar, porque como te digo, yo sé de muchas personas y no están inscritas. O sea, de hecho, no es algo que yo vaya a cometer una infidencia, porque la misma Fran lo ha contado. Ella sacó su credencial de discapacidad hace no tantos años, porque Ah, sí, pues. ella, ella es una persona con discapacidad y no había sentido la necesidad de sacarlo, porque ella, claro, como se desempeña de forma normal en todos los espacios, no le había tomado ninguna necesidad de hacerlo. Entonces, para eso tenemos que sensibilizar. Entonces, mostrar. Justamente, y eso, por ejemplo, yo te cuento en otras, que a mí me gusta ser disruptiva, debo decirlo, ya con estos temas. Por ejemplo, me encanta, yo encontré en la calle un día una dupla que tocaban violín y los dos eran no videntes. Me encantaba Mm. eso. Y yo los llevaba a la oficina y decía, chiquillos, tienen que cerrar los ojos. Y empezaban a cerrar los ojos. Me dije, ya, tienen que escuchar. Ya, y después cuando pasaban ya, y más encima se hacía eco en esa oficina, entonces se escuchaba por todos lados. Y de repente yo decía, ya, empiecen a acercarse. Y no empezaba, le dije, pero no abran los ojos. Esa es la gracia, que no abran los ojos y vayan acercándose a donde escuchen la música. Y nos fuimos acercando. Menos mal que gente general ¿cómo se llama? Me decía, amén, a todas las estupideces que se me ocurrían. ¿Ah? Entonces, ya ahí fuimos caminando todo y llegamos allá. Y dije, ya, abran los ojos. Y cuando se dan cuenta que eran dos músicos y que los dos eran no videntes, quedaron así como, oh. O sea, todos podemos hacer miles de cosas y tenemos miles de dones y los podemos utilizar y poner al servicio de las demás personas. Y así, pues, y así siempre llevábamos como cositas así, y ahí la gente empezó a ser mucho más empática. Y eso al final lo que yo quería Claro. hacer con ese tipo de cosas, que la gente fuera más empática y fuera entendiendo. Entonces ya no fuera tan, ¿cómo se llama? Asistencialista, que es lo que me pasa al principio, y Por supuesto. más otro compañero más o otra compañera más. Eso. Sí, me parece perfecto. Súper bien. Entonces, se fijan que es importante que vayamos considerando esto. Claro, como ya les planteaba, es algo que, entre comillas, hemos visto, pero les vamos dando un nuevo énfasis, porque tenemos que ir revisando si efectivamente estamos cumpliendo con este control de calidad. Entonces, vamos a desarrollar esto que es en función de una situación que pueden usar cualquiera de estas. Por ejemplo, baja participación de personas con discapacidad en reuniones, conflictos en equipos diversos, sesgos en procesos de evaluación, falta de sensibilización interna, exclusión en la toma de decisiones. Tienen que definir uno de estos problemas. Y ustedes van a poner, elijan uno. Y después de eso van a diseñar una estrategia. Aquí lo vamos a hacer no como Cartagán, sino que contestando estas preguntas, para que nos vayamos acostumbrando a desarrollarla. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos mejorar o cambiar? ¿Cuál es la opción concreta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro público dirigido? ¿A quién va dirigida esta acción? ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo vamos a medir este resultado de éxito? Entonces, vamos a desarrollar esto en lo que nos queda de clase y lo revisamos de todas formas mañana, pero empecemos a avanzar en esto. Primero, identificar el problema. Ustedes pueden seleccionar o hacer otro problema, puede ser alguno que ya hayan desarrollado o ya han identificado para que lo vayamos profundizando y completen según esto. Entonces les voy a sacar el screen. Acá la Bárbara nos puso que podría comenzar a capacitar sobre los tipos de discapacidad abordando las patologías que enfrentamos en la vida diaria, porque ya conoce la ley 20.015, cómo deben cumplir y las multas, pero ahora conocer en la empresa las realidades de las personas con discapacidad que buscan empleo. Sí. El otro screen.
Ah, toda la razón. Mañana no tenemos clase, se lo voy a mandar por el grupo. Próximas clases que yo dije, no revisamos mañana, no, lo revisamos el lunes. El lunes. Ya, Bárbara, entiendo. No te preocupes. Si tienes que desconectarte, desconéctate. Nos juntamos el lunes, miércoles y jueves y ahí terminamos con nuestras clases. Nos quedan 3 clases. ¿Cómo vamos? Se nos cayó la... ¿A ti cómo vas? Más lento porque estaba haciendo lo mismo que ya había hecho de lo de los jóvenes, pero, Profundizando en eso. pero estaba muy fome. Ok, ya, pero tenemos claro cuáles son las indicaciones, vamos revisándolos desde otra mirada, pero seguimos en la misma línea que tiene que ver con el plan, ¿no es cierto? Ahora trazando estrategias, para que puedan después ustedes concluir esto y lo revisamos el día lunes. Entonces, puedan señalarlo de ahí. Tener claro que diseñar la inclusión no es algo que sea difícil de hacer. Lo difícil es que nosotros lo hagamos concreto y que sea medible. Si no lo hacemos concreto y no lo hacemos medible, no vamos a lograr el cambio que queremos. Entonces, a tener en consideración. Y me gustaría saber, Bárbara, si puedes escribir, y a ti, ¿con qué se quedan de lo que hemos revisado el día de hoy? Bueno, que si bien irnos del dicho al hecho igual es complejo,
pero me he ido dando cuenta también que tampoco es necesario hacer una tremenda eh, intervención o hacer los ajustes de las barreras físicas tremendas con tanto presupuesto. Lo mismo ejemplo que daban las compañeras, hay cosas que quizás hasta uno con nuestras manitos poder intervenir Claro. alguna cosa y que no implica tanto. Entonces, eso como que igual me baja un poco ese pensamiento de que, claro, uno quiere como llegar a intervenir con esta lupa, estos lentes de la discapacidad y ojalá que esté todo perfectamente adaptado, pero en la práctica vamos viendo que nosotros mismos nos vamos topando con con otras barreras, con los actitudinales, te decía, pero que en la práctica hay cosas sencillas de a poquito y que por ahí empecé. Eso como que me aterrizó. Súper, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, Bárbara dice que sí se puede conectar el miércoles. No sé si puedes escribir o está hablando y lo atendí. Ya. Pero, porque está con gente la Bárbara. Y la Stephanie se nos desconectó. Pero bueno, agradecerles la clase de hoy. Terminen de avanzar con esto. No es complejo. La idea es que vayamos teniendo cada vez como más acotado el tema, que lo vayamos revisando de los distintos aspectos que hay, porque esto es lo que más van a hacer, diagnosticar el plan y dentro de eso revisen el material, yo voy a ver si está lo que les señalé y si no, se los voy a subir para que pueda estar ahí como aporte, el cómo poder hacer estos procesos y estos cambios y preparar a las personas para las entrevistas, porque a lo mejor nosotras podemos hacer este apoyo o pueden también ustedes requerirlo en cualquier espacio. Entonces, no nos juntamos mañana, nos vemos el día lunes, que tengan una excelente jornada y un mejor fin de semana. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos, voy a dejar de grabar. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien, chao, chao.